Son las 3 de la tarde con 40 minutos del 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California. Varias personas han brincado las contenciones de seguridad del aeropuerto en esta ciudad fronteriza y han invadido la plataforma. Son unas 1,000 personas las que han ido para recibir al candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. El desorden sucede porque llevan ahí un par de horas. El vuelo del candidato viene con retraso. Policías del aeropuerto tratan de contenerlos, pero muchos se quedan ahí, casi al borde de la pista, esperando a quien ven como el próximo presidente de México. 10 minutos después, un avión privado matrícula XARLR aterriza. Del avión baja Colosio. Va solo con camisa, sin corbata. Sonríe a la multitud que lo recibe con porras. Se le ve contento. Entre empujones y vallas improvisadas, se acerca a los líderes locales del PRI y organizaciones que lo apoyan. Le ofrecen subirse a una camioneta Blazer, pero prefiere seguir caminando y estrechar algunas de las manos de quienes lo han esperado por horas. Contesta algunas preguntas de la prensa. Camina hasta la sala de llegadas y sale del aeropuerto. Las vallas de seguridad también han sido brincadas por seguidores del priista. Llega a una camioneta. Se despide de todos y arranca rumbo a Lomas Taurinas, una colonia marginal que colinda con el aeropuerto a unos metros de la frontera entre México y Estados Unidos. Baja California es un estado gobernado por el Partido Acción Nacional, uno de los pocos que tiene la oposición. Son las 4:13 minutos cuando la camioneta llega al lugar del mitin. Viene de la calle Salinas de Gortari. Sí, el nombre del presidente de México. Unas 4,000 personas lo esperan. Hace calor. Colosio no trae lentes oscuros ni sombrero, pero ya se ha puesto una chamarra ligera, clara. Saluda y sonríe a la gente que le aplaude. Camina, pasando un puente de madera sobre un pequeño riachuelo seco, hasta subir al templete, armado de manera improvisada sobre una camioneta pick-up con tablas sobrepuestas. Con él, suben representantes del partido en los municipios del estado. A la orilla de la concentración, se levanta una manta que dice: en Baja California decimos basta, no más circo, no más engaño, no más PRI gobierno. Al lado de esa, hay otra manta que dice: ojo, Camacho y el subcomandante Marcos te vigilan. Di no a Televisa. Los priistas se dan cuenta y deshacen esa manta. Llevan hasta ahí para taparlos pendones que dicen: Colosio, te amo. Toman el micrófono frente a Colosio los líderes estatales del partido, líderes obreros y la representante de la colonia Lomas Taurinas. Los discursos son críticas al panismo que los gobierna y elogios al PRI, pero sobre todo al candidato. Toca el turno a Colosio, que promete encabezar un gobierno de centro preocupado por la gente. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares. Sé de los retos que se enfrentan en estas colonias populares de Baja California y de Tijuana. Pero lo que yo sí también sé, y eso lo he aprendido de ustedes, es que con unidad, con esfuerzo conjunto, con la suma de voluntades, no hay obstáculo que no podamos vencer. Los acompañantes de Colosio saben que está cerca de terminar el discurso, pero están preocupados. El retraso y la cantidad de gente, unos 1,000 más de los que esperaban, complicará el regreso a los vehículos. Tampoco ayuda la cantidad de grupos voluntarios que, dicen, se encargan de la seguridad del evento. Está el grupo Vallas y Porras, que son unos 50, el grupo Tucán, todos unidos contra Acción Nacional,
El grupo del PRI municipal con 31 elementos, 14 elementos del Estado Mayor Presidencial, 3 agentes de la Policía Federal de Caminos. Colosio termina. Vamos a ganar porque nos estamos preparando para ello. Vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política. Nosotros no le tememos a la competencia política. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política. El candidato comienza a bajar del improvisado templete mientras algunos gritan: ¡hagan una valla! ¡Hagan una valla! Se forma la valla, pero el arremolinamiento hace que Colosio camine por otro lado, rodeado, casi aplastado por la gente que quiere tocarlo, decirle algo, darle algo. Colosio avanza rodeado de 4 elementos de su equipo de seguridad. Atrás de él, con una mano en el hombro del candidato, está el jefe de su equipo, el general Domiro García Reyes del Estado Mayor Presidencial. Pero avanzar parece imposible. La gente se le acerca, lo saluda, le entrega cartas. Colosio sonríe y saluda a todos. Han avanzado 13 metros en 2 minutos. Son las 5:11 cuando un hombre fornido, de lentes, bajo de estatura, cae frente a Colosio, lo que lo detiene brevemente. Son las 5:12 cuando en el lado derecho de la cabeza del candidato, casi en contacto con su sien, aparece una pistola. Se escucha un primer disparo. Pasan 2 segundos. Se escucha un segundo disparo. El candidato cae al piso. Un grupo de hombres lo atiende. Otro grupo se lanza sobre un hombre con bigotillo. Un elemento del equipo de seguridad lo encañona con una pistola. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Grita la gente conmocionada. Luis Donaldo Colosio se desangra. De Así Como Suena, esto es Dramamex. Yo soy Carlos Puch. 1994 es el año que cambió para siempre a México. Comenzó en enero con la rebelión zapatista y terminó con el llamado error de diciembre que lanzó a México a una de sus crisis económicas más profundas. Pero como pocas cosas en nuestra historia, el asesinato de Luis Donaldo Colosio no solo conmocionó al país, sino que fue el hecho que aceleró la discordia del grupo gobernante que antes del magnicidio se sentía el exitoso dueño del país. Ese que quiso transformar la política mexicana para las próximas décadas. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. La muerte de Colosio provocó rupturas y traiciones en el grupo gobernante. Los choques de las autoridades políticas y judiciales en los meses y años posteriores provocaron la pérdida de confianza en un gobierno que tenía altísimos niveles de aprobación y destruyó, aún más, la visión sobre las instituciones de investigación y procuración de justicia. A la fecha, más de 30 años después, los mexicanos tienen tantas teorías sobre los porqués, los cómos o los quiénes de aquella tragedia como dedos en las manos. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur. A lo largo de los próximos episodios, reviviremos aquellos años, sus historias, el encontronazo entre un innegable ímpetu transformador y las resistencias más profundas en la política y en los empresarios que se sacudió como nunca con los disparos de aquella tarde en el barrio
de Lomas Taurinas. Vamos por más progreso para México. ¡Que viva Carlos Salinas de Gortari! ¡Que viva el Partido Revolucionario Institucional! Esto es Colosio y este es el primer episodio. El candidato. Es sábado 20 de noviembre de 1993. Se conmemora la Revolución Mexicana. En el balcón de Palacio Nacional, mirando el desfile de celebración, el presidente Carlos Salinas de Gortari sonríe. Está feliz. Su dicha es inocultable. 3 días antes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado y aprobado el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ayer se aprobó en el Senado mexicano el proyecto más importante del sexenio, el que, según nos dicen, cambiará la política económica de México y, según el presidente, traerá prosperidad al país. A un año de terminar su sexenio, el presidente Salinas tiene solo un pendiente, uno fundamental en la vida de México y de todo presidente priista desde hace medio siglo: el destape. Ese proceso por el que el presidente en turno escoge al candidato del PRI entre sus colaboradores más cercanos, entre los tapados, y después se anuncia como una decisión del partido cuando todo mundo sabe que la tomó el habitante de Los Pinos. Ese día hay 4 tapados aguardando ansiosos la decisión del presidente. Manuel Camacho Solís, jefe del Departamento del Distrito Federal. Pedro Aspe, secretario de Hacienda. Ernesto Zedillo, secretario de Educación. Y Luis Donaldo Colosio, secretario de Desarrollo Social. Los 4, más el resto del gabinete y colaboradores de Salinas, ocupan los balcones de Palacio en este día mirando el desfile conmemorativo. Termina el evento y son convocados por el presidente a un salón en Palacio. Salinas saluda a todos, celebra la aprobación del tratado y se vuelca en elogios para Jaime Sarrapuche, secretario de Comercio, y para José Córdoba Montoya, el jefe de la oficina de la presidencia. El doctor Córdoba es un gran mexicano y algún día se conocerán las grandes aportaciones que ha hecho para el bien del país. El elogio a Córdoba no cae bien en Manuel Camacho, que apenas termina la reunión, comienza a despotricar de él frente a otros miembros del gabinete. Camacho ve en ese elogio un apoyo a otros tapados. Él nunca ha tenido una relación cercana con Córdoba, pero más le preocupa lo que ve cuando salen del salón. Un miembro del Estado Mayor Presidencial le entrega a Colosio un papelito. El presidente lo invita a comer a él en la residencia oficial de Los Pinos. Es lunes 22 de noviembre. Manuel Camacho llega a Los Pinos. Tiene una reunión con el presidente Salinas. Acuerdos se llaman oficialmente. Esta misma semana, Camacho comparecerá en la Cámara de Diputados y tiene que hablar con el presidente sobre lo que ahí presentará. La reunión no será de rutina. Camacho lleva semanas pensando si debe lanzar su candidatura presidencial de manera independiente y algunos de sus colaboradores le han dicho que esa comparecencia frente a la clase política del país sería ideal para anunciarse candidato. No es el preferido entre los más cercanos a Salinas. Está convencido de que el favorito de Córdoba es Ernesto Zedillo y el de Raúl Salinas, hermano del presidente, Luis Donaldo Colosio. Sabe que en los últimos meses ha existido una soterrada discusión entre priistas y miembros del gobierno sobre cuál debe ser el rumbo del país los próximos años, y él cree que está mejor preparado que nadie para llevarlo a cabo. Terminado el trabajo sobre la comparecencia, Camacho pone las cartas sobre la mesa.
Presidente, si yo soy el candidato, habrá siempre respeto para usted y para su familia. En estos días, la prensa ha comenzado a publicar información y rumores de corrupción, especialmente contra Raúl. Salinas lo escucha. Sonríe. Cuando lo acompaña a la puerta de su despacho, le dice: Manuel, la decisión aún no está tomada. Manuel Camacho Solís decide que no aprovechará su presencia en la Cámara para anunciar su candidatura. Esperará la decisión del presidente. Es la noche del 23 de noviembre de 1993. A la casa del secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, llegan Jaime Serra Puche y José Córdoba, los elogiados hace unos días por el presidente. También están invitados los tapados. Llegan Pedro Aspe, Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Manuel Camacho. La cena la convocó un día antes González Garrido para intentar suavizar las cosas entre Camacho y Córdoba. Pero no arranca bien. Camacho sigue enojado. No es adecuado hacer un reconocimiento tan amplio al desempeño de un funcionario cuando todos cumplimos en la responsabilidad que tenemos y no somos objeto de otro reconocimiento similar. Patrocinio interviene. También Aspe. Las cosas empiezan a suavizar y el secretario de Gobernación da la señal a uno de sus ayudantes para que avise a su invitado secreto que puede llegar a la reunión. Unos minutos después, aparece el presidente Salinas de Gortari. Ahora que hemos firmado el tratado, la gran batalla por México es la soberanía, dice Salinas. Y arranca con un discurso sobre la historia del país y los héroes patrios. Se detiene en Zaragoza y en Juárez. De ahí pasa a llenar de elogios a cada uno de los que están en la mesa, pero privilegia a Camacho, al que premia más que a los demás. Manuel es mi amigo de toda la vida. Lo mejor que han hecho todos ustedes, sobre todo tú, Luis Donaldo, es trabajar con Manuel. Brindan, le agradecen. Antes de irse, Salinas de Gortari hace un último anuncio. Recuerden que en una semana llega el vicepresidente Gora a México. No quiero nada trascendente antes o inmediatamente después de su visita. No quiero que nadie crea que él viene a dictarme cosas. Cuando termina la cena, Camacho ve a Colosio triste, mirando su copa. Es la mañana del viernes 27 de noviembre de 1993 en Ciudad Obregón. En la laguna de Nainari están listos para correr Carlos Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, gobernador del estado de Sonora, y Luis Donaldo Colosio, a quien el presidente ha invitado a la gira, entre otras cosas, por ser sonorense. Pero no solo por eso. Muy pronto en la carrera, Salinas y Colosio se despegan del gobernador y mientras trotan, hablan. Cuando termina el entrenamiento y se despiden, le toca a Samuel Palma, su cercano colaborador, acompañar a Colosio al aeropuerto y al avión. Samuel, el destape está en marcha. Ya me llegó la capucha hasta aquí. Eso le dice Colosio poniendo la mano hasta sus ojos, como haciendo un saludo militar. Es 28 de noviembre de 1993. En la sede del Partido Revolucionario Institucional se convoca a un evento. No se dice para qué, pero los medios asumen que tendrá que ver con las elecciones de Yucatán que se llevan a cabo ese mismo día. Cuando llegan,
Se dan cuenta que la explanada está llena y adentro del auditorio principal están todos los líderes priistas del país, los líderes obreros y campesinos. El lugar está a reventar. Toma la palabra Fernando Ortiz Arana, presidente del PRI. El día de hoy, nuestro partido manifestó su apoyo a nuestro compañero Luis Donaldo Colosio para que se registre, de acuerdo con nuestros procedimientos estatutarios, como precandidato de nuestro partido a la presidencia de la República. El partido lo hizo a través de sus organizaciones, sectores y dirigencia. Nuestras mujeres y hombres se han unido en torno a Luis Donaldo Colosio. Rodeado por cámaras de televisión y periodistas, Colosio sube a la tribuna. Acepto con el entusiasmo de un hombre de partido el apoyo que ustedes el día de hoy me brindan. El que me brindan líderes, dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional. Salinas ha tomado su decisión y no esperó a que llegara el vicepresidente Al Gore. Es la tarde del 28 de noviembre. El presidente Carlos Salinas de Gortari está en su despacho acompañado de Ernesto Zedillo, que será nombrado coordinador de la campaña de Colosio. Salinas sabe que ya han hecho públicas sus felicitaciones tanto Zedillo como Pedro Aspe. Camacho, no. Le marca. Manuel, llámale a Luis Donaldo para felicitarlo. Dile en público algo. No lo haré hasta hablar contigo. Manuel, por supuesto que nos vamos a ver, pero felicita a Luis Donaldo. Camacho dice que no. Salinas toma el teléfono y se comunica con Colosio. Le cuenta su conversación con Camacho. Es ahora Colosio el que llama a Manuel Camacho. ¿No vas a venir a visitarme? El problema ya sabes, Donaldo, que no es contigo. Te deseo que te vaya bien, por el bien del país. Yo ya arreglaré mi asunto con Salinas. Informado de esa llamada, Salinas convoca a desayunar a Camacho la mañana siguiente. Por la noche, Manuel Camacho se reúne con su equipo más fiel y cercano y debaten sus opciones. Podrían conversar con otros partidos que durante el verano han coqueteado con la idea de proponerlo como candidato. La idea se desecha pronto. Todos coinciden en que debe renunciar a la regencia del Distrito Federal, pero no debe quedar fuera del gobierno. No debe renunciar para irse a su casa. Todos coinciden que lo más responsable es la permanencia en el gobierno con una posición distinta, justamente para evitar la generación de este tipo de impactos. Es la mañana del 29 de noviembre de 1993. Carlos Salinas de Gortari recibe a Manuel Camacho en Los Pinos para desayunar. Salinas está preocupado. La noche anterior, su secretario de Gobernación le ha pedido remover a Camacho del gabinete para, según le dice, eliminar un conflicto artificial provocado por Manuel y establecer un proceso político legal, transparente y confiable. Es indispensable, señor presidente, la remoción de Camacho del cargo de jefe de departamento del Distrito Federal por la influencia que ese cargo ejerce en el proceso electoral. José Córdoba, el hombre de su mayor confianza, su mano derecha, le dice al presidente: Camacho no es más que un berrinchudo. Salinas no está convencido de quitar a Camacho del gabinete. Lo que necesita el partido es una demostración de unidad. El desayuno no es sencillo. Camacho le reclama no haberle avisado antes, tener que haberse enterado por la prensa. Le dice que el proceso no fue justo y que se ha beneficiado a un grupo de interés detrás de la candidatura de Luis Donaldo que no beneficiará al país. Manuel, no recuerdo una sola vez que un presidente haya informado a un perdedor de su decisión antes de anunciarla.
Lo tuyo parece un capricho. Ese, presidente, es un adjetivo que se repite en la historia del país cada vez que hay una diferencia con el poder. Camacho entiende que el presidente está molesto y comienza a alivianar el ambiente. Le dice que entiende que no puede quedarse como regente de la capital para no obstaculizar el trabajo electoral del equipo de Colosio y que no quisiera salir del gobierno para no mandar la señal de un rompimiento que causaría una crisis dentro del partido rumbo a las elecciones. Salinas y Camacho barajan varias opciones y acuerdan que será nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Eso lo aleja de la política interna y le da una buena posición, más ahora que se ha ratificado el tratado comercial con los vecinos del norte. Ese mismo día, Camacho anuncia su renuncia al Distrito Federal y la presidencia anuncia el nuevo nombramiento. Eso sí, Camacho le advierte al presidente: no estorbará, pero no felicitará públicamente a Colosio. El conflicto se ha resuelto, o por lo menos eso creen. Es 1 de enero de 1994. Es la primera hora del día. Aún no sale el sol en Chiapas cuando integrantes de un grupo hasta entonces clandestino, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entra a las calles de San Cristóbal de las Casas. Otros miembros del EZLN llegan a las comunidades de Ocosingo, El Chanal, Las Margaritas y Altamirano. Son alrededor de 900 los miembros del Ejército Zapatista que toman las calles de San Cristóbal. La mayoría son tzotziles de la región de los Altos de Chiapas. Otros más, tzetzales, de la zona de la selva. Los grupos se dividen. Unos bloquean, con árboles derribados, los entronques carreteros de la ciudad. Otros, que cargan materiales de construcción, rodean las estaciones de Pemex. El contingente más numeroso marcha por el periférico poniente hacia Puente Blanco y de ahí se dirige a la Plaza de Armas. Son las 2 de la mañana de ese 1 de enero y las oficinas de la Policía Municipal de San Cristóbal están tomadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las autoridades llaman para saber si todo está en orden y son miembros del Ejército Zapatista que contestan y responden sí. Caen granadas en las oficinas de la Policía Federal de Caminos y en las oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado. En los otros pueblos hay más violencia. Algunos policías locales terminan muertos en los enfrentamientos. A las 6 de la mañana, en la Plaza de Armas, se ondea una bandera del EZLN. El Palacio Municipal está tomado. Habitantes y turistas, en esos días vacacionales son muchos, comienzan a salir a las calles y notan junto a los portales a un hombre diferente al resto de los guerrilleros, todos indígenas vestidos de verde o café. Ese hombre de tez blanca, debajo de una capucha, ya hace declaraciones a los primeros periodistas que cubren los hechos. Se le ve tranquilo. Está vestido de negro, mismo color de su pasamontañas. Su pecho lo cruzan carrilleras y de su hombro pende una metralleta pequeña. En la cintura trae un radiotransmisor con el que se comunica con sus compañeros. Cerca de él hay estacionada una combi repleta de otros combatientes esperando órdenes. Su gente lo llama subcomandante. Él les dice qué hacer. Los turistas se agrupan y lo rodean. Le preguntan: ¿nos van a dejar ir? ¿Podemos ir a Cancún? Hoy nos íbamos a Palenque. Son tantos y tantas las preguntas que el subcomandante ya no entiende. Por fin, decide ¿Para qué se quieren ir? Disfruten la ciudad.
La ironía no cae bien entre sus interlocutores y uno de ellos, molesto, dice: Yo tengo un grupo para llevarlo a Palenque, carajo. El subcomandante, a quien el mundo conocerá como Marcos, voltea a verlo y le dice: El camino a Palenque está cerrado. Tomamos Ocosingo. Perdonen las molestias. Esta es una revolución. Marcos señala las paredes del palacio. Ahí hay pegados carteles que dicen: Se declara la guerra al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta a su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Gortari. Marcos señala que el plan es avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. Pide la participación de todos los mexicanos para apoyar el llamado del EZLN, que lucha, dice, por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Están a 10 días del arranque oficial de la campaña de Luis Donaldo Colosio para la presidencia de México. Y hasta el 31 de diciembre, una de las posibilidades que se discutía dentro de la campaña era iniciarla en Chiapas, en Ocosingo. Es la mañana del 1 de enero de 1994. Manuel Camacho Solís, que pasa unos días en Cancún con su familia, recibe una llamada de Manuel Velasco Suárez, exgobernador de Chiapas y exsuegro de Camacho, para informarle lo que está pasando en San Cristóbal. Camacho se va al aeropuerto, regresa inmediatamente a la Ciudad de México y se apura en llegar a Los Pinos a ver al presidente Salinas de Gortari. Cuando llega a la residencia oficial del presidente, han comenzado ya a circular informaciones y fotografías de combatientes zapatistas abatidos por el ejército. Fotos que inundarán las planas de los diarios el día siguiente, particularmente las que vienen del mercado de Ocosingo. Inmediatamente, se da cuenta que la respuesta al alzamiento está en manos del secretario de Gobernación y de José Córdoba. Años después, Camacho contará que llegué a ver al presidente para decirle que era indispensable cambiar la línea de gobierno. La posición de José Córdoba era el exterminio del movimiento. Le hice ver todo lo que estaba de por medio y le dije que por lo pronto yo no podía convalidar esa línea política porque no estaba dispuesto en mi calidad de secretario de Relaciones Exteriores a contestar a los noticieros de los Estados Unidos sobre cuántos muertos más o menos había habido en México. Camacho contará que aquella conversación fue muy dura, que había llegado al límite, que no estaba dispuesto a seguir siendo parte de este gobierno si no se cambiaba la línea política. Salinas le dice que eso provocaría la división final en el gobierno y la fractura del régimen con todas las consecuencias que ello implicaba. Camacho insiste, le ofrece irse del país, pero no seguir en el gobierno. La conversación termina con un acuerdo. Camacho será comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. En este primer día de conflicto, nadie menciona a Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República. Es el 9 de enero de 1994. A horas de que inicie la campaña de Luis Donaldo, el candidato visita al presidente Salinas. Unos días antes, ya le pidieron cambiar el día de arranque y le ordenaron que no fuera en Chiapas, como lo habían pensado en su equipo. Colosio se niega a cambiar la fecha, pero cede a la segunda petición. Mañana, la campaña arrancará en Huejutla, en Hidalgo, zona indígena, pero muy lejos de Chiapas. Este día, sin embargo, se acumulan las malas noticias para el candidato. El presidente Salinas le anuncia que al día siguiente, el mismo día del inicio de la campaña, Manuel Camacho renunciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo ayudará en Chiapas.
Salinas omite el nombramiento oficial de comisionado. También le informa que habrá un nuevo secretario de Gobernación. Colosio se molesta. Le dice que meter a Camacho es un riesgo, dada su actitud en el destape. Salinas le dice que no le está preguntando sino informando. Camacho es el indicado para estabilizar las cosas y que esto ayudará durante la elección. Colosio solo le pide a Salinas que no haga a Camacho secretario de Gobernación. Salinas le concede de inmediato. No dice que ese nombramiento nunca estuvo en la mesa. La noche siguiente, Colosio está en un pequeño hotel de Huejutla viendo en la televisión las noticias del día. Todos abren con el anuncio del cese al fuego en Chiapas, los cambios en el gabinete, que son varios, y todos los recién nombrados identificados como camachistas. Pero lo que sorprende y enoja es el nombramiento específico de Camacho, comisionado para la paz en Chiapas. Un puesto honorario, lo que constitucionalmente permite al nuevo comisionado ser candidato a la presidencia de la República. No se vale. Esto es un golpe para mi campaña. Le dice a Ricardo Canavati, el coordinador de invitados de su equipo de campaña. El arranque de la campaña de Colosio apenas ya aparece en los noticiarios. Es 20 de enero de 1994. En el Congreso de la Unión se aprueba la Ley de Amnistía, primer logro de Manuel Camacho en su nueva tarea. Las cosas en Chiapas parecen tranquilizarse. En la tribuna del Congreso, el perredista Emilio Becerra interviene. Si en el actual sexenio se han dado pasos a tantos interinatos, bien podría ocurrir que el PRI tenga dos candidatos, uno interino, Luis Donaldo Colosio, y el definitivo, Manuel Camacho Solís. Ese mismo día, durante una gira, le preguntan a Cuauhtémoc Cárdenas si estaría dispuesto a ceder su candidatura en el PRD a Manuel Camacho. Nosotros no le estamos llamando, no es cuestión de declinar. Yo al único que veo que le haga estragos es a su compañero de partido, a Colosio. Todos los días en la prensa se habla del éxito de Camacho en su negociación y de lo poco que resuena en Colosio y su candidatura. Se publica que Camacho sigue midiendo su popularidad y que tiene un equipo preparando la candidatura. Se relata con fuentes internas que en el equipo de Colosio están molestos y con poco contacto con la presidencia. Es 22 de enero de 1994. El lío entre Camacho y Colosio llega a las páginas de diarios internacionales. The Washington Post titula su reportaje: Levantamiento mexicano lanza campaña presidencial al escándalo. El elegido es eclipsado por su rival que negocia la paz. La crisis solo crece cada hora. Es 27 de enero de 1994. Salinas de Gortari cita un desayuno en Los Pinos a toda la dirigencia del PRI, gobernadores y miembros de su gabinete. En su discurso habla de la necesidad de seguir avanzando en construir la paz en Chiapas, pero insiste que el futuro está muy claro. Para evitar confusiones y tener claridad, permítanme la expresión coloquial, que no se haga bolas nadie. El PRI tiene candidato que lo llevará a la victoria democrática. El voto de los mexicanos hará triunfar democráticamente a Luis Donaldo Colosio. Ese mismo día, Colosio llama al presidente y le agradece su declaración. A sus colaboradores, el candidato les dice otra cosa: que el discurso del presidente lo debilita porque lo pone en un plano subalterno. Fue una frase muy desafortunada. Es 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. La plaza y las calles aledañas están abarrotadas de priistas y seguidores de Colosio. En ocasión del aniversario del PRI, el candidato, ya registrado ante las autoridades,
encabeza su evento más importante hasta la fecha. En la elaboración de su discurso, ha optado en sacar cualquier referencia al gobierno de Carlos Salinas, con quien todo febrero discutió sobre el daño que Manuel Camacho estaba haciendo a su campaña. Colosio envió la versión de su discurso a la presidencia el día anterior, pero no recibió comentarios. Hoy deja clara su distancia. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Salinas no le marca para felicitarlo por el evento, lo cual preocupa al candidato. La preocupación de Salinas en esos días está en otra parte. Manuel Camacho anuncia una conferencia de prensa para el 11 de marzo. Según le informa al presidente, señalará a personas, grupos e intereses que obstaculizan su trabajo por la paz en Chiapas. La prensa cree que anunciará su candidatura, y en el gobierno así le temen. Es 10 de marzo de 1994. Salinas se reúne con Camacho, quien le muestra el discurso que tiene preparado. Años después, Camacho describió así la reunión: como una profunda confrontación personal. Salinas le pide que modifique el discurso, que no mencione nombres, ni supuestos grupos de interés, y lo amenaza. Si no lo haces, Manuel, dejarás de ser comisionado para la paz en Chiapas. Camacho modifica el discurso. Al día siguiente, en un hotel de Polanco, da la conferencia de prensa. No dice nombres, pero deja abierta la posibilidad de ser candidato. Yo no puedo, por una razón de cálculo o en atención a presiones, cancelar mi vida en la política y lo que en la política represento. Al día siguiente, no solo la prensa nacional, sino que The New York Times interpreta el mensaje como un rompimiento. The Washington Post titula: "El constructor de paz en México parece un candidato". Es el 13 de marzo de 1994 y Colosio recibe al embajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño. Luis Donaldo, tuve una conversación con el vicepresidente Gore y me preocupé. Cuéntame, Jorge. Me dijo que, por lo que leía, en México se estaba llevando a cabo unas elecciones primarias en el PRI, que tú y Camacho eran contendientes ahorita. Colosio se apura a ver al presidente Salinas y ahí construyen una nueva estrategia. Es el 16 de marzo de 1993, en el número 99 de la calle de Gelati, en la colonia San Miguel Chapultepec. Es la casa de Luis Martínez Fernández del Campo, experimentado político oaxaqueño que ha sido diputado y senador por aquel estado y en aquellos días es delegado en Azcapotzalco, en Ciudad de México. Luis Donaldo Colosio está tomando una copa con el anfitrión y quien ha convocado a la cena mientras esperan al otro invitado. 40 minutos tarde, aparece Manuel Camacho Solís. Se saludan amables, se sientan y Colosio toma la palabra. Lamento y me disculpo, Manuel, por los ataques que gente de mi equipo han lanzado contra gente tuya. Camacho lo agradece y le dice que están por firmarse los acuerdos de paz en Chiapas y que Colosio debe firmarlos, pues quien sea el ganador en las elecciones que vienen deberá honrar esos acuerdos. Colosio sonríe frente a la duda de quién ganará las elecciones. Manuel, ¿quieres ser senador por la ciudad? No. ¿Mi secretario de gobernación? No estoy buscando cargos políticos, Luis Donaldo. Entonces, ¿qué quieres? Camacho responde que quiere terminar bien la negociación en Chiapas. Camacho dice que urge una convergencia en el centro democrático. Colosio está de acuerdo en esto y en incorporar a la alianza y a su gobierno a los cuadros de Camacho. Colosio tiene una última petición que Camacho acepta.
Los dos agradecen a Martínez Fernández del Campo la convocatoria. Los tres sonríen. Ha llegado la calma. Es 22 de marzo de 1994. En San Cristóbal de las Casas, el comisionado para la paz y la reconciliación, Manuel Camacho Solís, cita a una conferencia de prensa. Si se continúa percibiendo que mi prioridad es alcanzar una candidatura a la presidencia de la República, ello acabaría por perjudicar el proceso de paz. En cambio, si dejo claro que por encima de cualquier aspiración está mi decisión de encauzar el proceso de paz en Chiapas, esto será útil al proceso de paz. Entre buscar una candidatura a la presidencia de la República y la contribución que pueda hacer al proceso de paz en Chiapas, escojo la paz. La decisión que estoy asumiendo podrá decepcionar a algunos, pero estoy seguro de que ellos mismos me recriminarían si colocara por encima del asunto de la paz cualquier otra aspiración. Luis Donaldo Colosio está en Culiacán, iniciando una gira de campaña por el norte del país. Apenas termina Camacho su discurso en Chiapas, Colosio sale para hablar con la prensa. La declaración pública de Manuel confirma su entrega absoluta a las tareas de conciliación y pacificación que le fueron encomendadas por el presidente Salinas. El comisionado podrá llevar a cabo una conclusión exitosa que será reconocida ampliamente por los mexicanos que vemos en la unidad nacional y en la paz la vía del progreso para la nación. Colosio habla ese día por teléfono con el presidente Salinas. Celebran lo dicho por Camacho. Luis Donaldo, ahora que regreses aquí, te esperan 2 botellas de gran vino para que hablemos largo de lo que viene. El día siguiente, el 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio toma el avión privado matrícula XA-RLR que lo lleva al aeropuerto de Tijuana para de ahí trasladarse a Lomas Taurinas. Las botellas prometidas no se abrirán. Colosio ha muerto. El país se estremece y la política mexicana cambiará para siempre. Pero antes, hay que saber quién lo mató. ¿Por qué? La presidencia intenta tomar todos los hilos. La sucesión, la investigación del crimen, el futuro de la economía. Las cosas se complican en maneras en que el país no ha visto por décadas. Eso se lo contamos en los siguientes capítulos de este drama mexicano, Colosio. Esta serie está basada en los siguientes libros: La tragedia de Colosio, de Héctor Aguilar Camín; Domiro, de Joaquín López Dóriga y Jorge Fernández Menéndez; Colosio, de Raimundo Riva Palacio; ¿Por qué Colosio?, de Guillermo Samperio; Ciudadano Cero, de Jesús Zamora Pierce; El segundo tirador, de Constantino Presa; y Aburto, de Laura Sánchez Ley. Fundamental fue el informe de la Subprocuraduría Especial a cargo de Luis Raúl González Pérez, y también se consultó el informe de la segunda subprocuradora, Olga Islas, así como archivos en varios periódicos y revistas. Dramamex es una serie producida por Así Como Suena. Carlos Puch, o sea yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora. Los episodios de Colosio fueron investigados y escritos por mí. Salvador Camarena, Galia García Palafox y María Scherer son los editores del guión. Olinka Valdés es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro. La música es de Patricio Mijares.